Buen día a todos. Gracias por su interés en esta ponencia. Agradezco también al maestro Miguel por invitarme a participar a esta primera conferencia interdisciplinaria en inteligencia artificial. Permítanme presentarme. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La maestría y el doctorado lo realicé en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Mi trabajo de investigación de maestría consistió en reconocimiento de rostros usando algoritmos de aprendizaje, y mi trabajo de investigación de doctorado estuvo enfocado en un sistema de búsqueda de respuestas usando información lingüística y aprendizaje automático. Respecto a mi experiencia laboral, he trabajado como profesora en el Instituto Tecnológico Superior de Atlisco y en la Universidad de la Sierra Juárez. Mis áreas de interés: lingüística computacional y aprendizaje automático. A partir de 2008, trabajo como profesora investigadora en la Universidad de La Cañada, adscrita a la licenciatura de informática. El tema que les voy a compartir es inteligencia artificial en la implementación de sistemas informáticos para comunicarse mediante el lenguaje de señas mexicano. ¿Cómo surge la idea para este proyecto? En 2018 estábamos en un evento en el lobby del auditorio de la Universidad de La Cañada. Los chicos estaban presentando sus trabajos de fin de curso mediante un cartel, y los chicos que se encuentran en primer plano, los 3 chicos que se encuentran aquí, el que tiene la mochila tiene discapacidad auditiva y del habla. Los chicos son sus compañeros, los que están alrededor del cartel son sus compañeros de grupo y están tratando de explicarles su trabajo. Ninguno de los 3 conocen el lenguaje de señas y trataban de explicarles su tema de la mejor manera posible que ellos podían. Le indicaban con el dedo, le señalaban la parte de su cartel que le querían explicar. Yo vi esa situación y me llamó mucho la atención, porque pues con el área de informática podemos realizar un sistema que nos pudiera apoyar para podernos comunicar con este tipo de personas. Ellos actualmente están cursando el 7º semestre de la licenciatura en informática. El chico con la discapacidad no avanzó del 2º semestre. Este es solo un caso de los muchos que pudiéramos encontrarnos cuando quisiéramos comunicarnos con una persona con esta discapacidad. Bien pudiéramos encontrárnoslas en un pasillo, en una sala de espera, puede ser de una sala de espera de una terminal de autobuses, de un aeropuerto, o algo más grave, por ejemplo, en una sala de espera de un hospital, o simplemente presentarse en una emergencia y que quisiéramos comunicarnos con ellos. Entonces sí sería muy difícil poder comunicarnos, sobre todo si no conocemos el lenguaje de señas. Ahora, pues uno esperaría que una persona con una discapacidad pues sí conociera ese lenguaje de señas. Pero bueno, si no lo conociera, igual y la forma de comunicarse con nosotros tendría que ser a través del lenguaje y por lo tanto tendría que aprenderlo.
Ahora, los demás que no tenemos esta discapacidad, bueno, nos comunicamos mediante el lenguaje natural y lo ideal sería poder comunicarnos con ellos, pues nosotros mediante nuestro lenguaje y ellos a través de lenguaje de señas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? El INEGI en 2016 reportó que somos aproximadamente 120 millones de mexicanos. De estos, 7.7 millones tienen alguna discapacidad y de esta sección de personas que tienen discapacidad, 700,000 aproximadamente tienen discapacidad auditiva. Son una cantidad representativa. Respecto a los sistemas para aprender lenguaje de señas y en específico el lenguaje de señas mexicano, hay varios sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto ALAS. Es un proyecto de la Universidad Veracruzana. Es un sitio web donde a través de juegos, de cuentos, de actividades, aprenden el lenguaje de señas. En la foto podemos observar padres y profesores interactuando con el sistema, con el sitio web. De lo que pude observar en su sitio es que tiene un costo con una cantidad simbólica, cubre por un año que un niño pueda estar usando su sistema. Mencionan que tienen becas. Eso podría ser una ayuda. Hay otro sistema que se llama Dilo Enseña. Fue creado por Gerardo Monsiváis y Rocío García. Está disponible en Google Play y en Apple Store. Es un sistema que tiene en su primera versión 89 señas. Están organizadas en 7 categorías. Lo mismo a través de juegos aprenden los niños el lenguaje de señas. Como ese y algunas otras aplicaciones, no necesariamente enfocadas al lenguaje de señas mexicano, para algunos otros países. Hay algunas otras aplicaciones que son en dispositivos móviles para poder traducir de voz a seña, con una temática o con un enfoque determinado a determinada situación. ¿Qué más hay? Bueno, también hay sistemas y dispositivos muy en concreto para hacer reconocimiento de señas, como puede ser el dispositivo Kinect. Este trabajo, por ejemplo, es de 2015, fue presentado en un congreso en Tijuana. ¿Y qué de ventaja y desventaja a la vez presentan estos sistemas? Cuando uno requiere un dispositivo como esto, puede ser el Kinect, puede ser otro tipo de cámara, dispositivos, de sensores, están en un ambiente controlado, un ambiente cerrado, podría decirse, en un ambiente en específico, puede ser una sala, un salón, una oficina, donde se encuentra todo equipado y todo bien diseñado para que pueda hacer reconocimiento. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos en un pasillo o una sala de espera a una persona con esta discapacidad? Pues estos sistemas muy buenos, por cierto, que aportan algo en su área, pues no los podríamos utilizar porque necesitamos transportar o bien todo el equipo o bien a la persona, ¿no? Entonces, esa parte de que sea en tiempo real y además
en el momento que lo necesitamos, creo que se complica un poco. Tenemos otro trabajo, por ejemplo, también mediante el dispositivo de Kinect. Es un trabajo que fue publicado en abril de este año, 2020. Es un trabajo realizado por estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico Superior de Huachinango, Puebla. Es una aplicación, un dispositivo móvil. Esta es su interfaz. Y bueno, como algunos otros sistemas, ¿no? Estos dos estaban enfocados a lenguaje de señas mexicano. Hay muchos más y para otro tipo de lenguaje de señas de algunos otros países. Existen otros sistemas, por ejemplo, que requieren estos dispositivos, que son guantes. Entonces también son dispositivos que, por ejemplo, fue creado por personas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en algún congreso en octubre de 2018 lo presentaron. Muy bien, no tengo nada en contra de estos sistemas, dentro de estos proyectos, ni de estos sistemas, ni de estos dispositivos. Tienen un fin, están enfocados a resolver una problemática. Bien. ¿Qué otra? Bueno, este otro también está muy bien el guante, muy bien ahí con la aplicación. Y lo desarrollaron en la Universidad de California en Los Ángeles para el lenguaje de señas. Muy bien. Bueno. Con respecto a lo que nosotros queremos proponer, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Bueno, existe ya un diccionario de la lengua de señas mexicana. En su primera edición fue publicada en 2011, es de libre acceso y lo desarrolló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Es un diccionario con 1.113 palabras organizadas en 15 temas o campos semánticos. Vienen las fotografías y vienen en caso de movimiento, viene indicado con flechas cómo se puede realizar la seña. Entonces, muy bien, y nos podemos apoyar. Bueno, en general, cualquier lenguaje de señas es ejecutado bueno, nosotros nos enfocaremos al lenguaje de señas mexicano, pero cualquier lenguaje de señas pues es ejecutado a través con los movimientos de las manos, más bien con los movimientos de los dedos de las manos. Puede ser también con la expresión corporal porque es con el movimiento de los brazos y con los gestos del rostro. Ahora, si nosotros estamos interesados en desarrollar un sistema que involucra el lenguaje de señas, ¿qué necesitamos identificar? Entre muchas otras cosas. Lo primero, los niveles de dificultad para poder generar y reconocer. Movimientos, bueno, el nivel más sencillo podría decirse, el de menor dificultad serían los movimientos de los dedos de la mano. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir sí, están involucrados el movimiento de los dedos de una mano. Si quisiéramos decir que no, lo mismo, solamente son los dedos de la mano. Si le agregamos un poquito más de dificultad, ¿qué involucra? Pues ahora el movimiento de la mano. Por ejemplo, si quisiéramos decir bien, tendríamos que hacer un movimiento de este estilo y implica ahora movimiento de la mano, del brazo. Bueno, si le agregamos un poco más de dificultad o identificamos
frases donde estén involucrados los movimientos de las dos manos con los respectivos dedos, ¿qué estaríamos identificando? Bueno, cosas como por ejemplo esta frase de cómo estás, donde hay que subir los dos brazos, haciendo más o menos una C, unirlas, ¿cómo? Y luego separarlas con los dedos doblados y bajar los brazos. Entonces ahí estamos diciendo cómo estás. Y pues bueno, es la dificultad para poder manejar eso, identificar eso, ya se va complicando. O por ejemplo el gracias, que es una mano con la palma hacia arriba y la otra mano con el dedo medio indicar el centro de la palma. Entonces ahí estaríamos diciendo gracias. Bueno, y ni se diga de los gestos de los rostros, que incluso hasta en las más sencillas están involucrados, ¿no? Porque pues la expresión que nuestro rostro genera, de acuerdo a lo que estamos diciendo, pues también tiene impacto. Por ejemplo, no es lo mismo que digamos perdón, que hay que poner una cara de arrepentimiento, o sea, perdón, con esta es la seña. Y, por ejemplo, si decimos hola, ¿no? Que es esta seña, y además, pues estás hasta cierto punto contenta, no estás diciendo hola. Y, o gracias, por ejemplo, ¿no? Entonces, son expresiones donde los gestos del rostro están involucrados. Nosotros, por la capacidad, por lo que tenemos hasta ahorita, que tenemos que acotar también porque pues, no podemos abarcar todo, eh, planeamos trabajar y abarcar hasta un nivel de dificultad 3, por ejemplo, donde involucramos ambas manos y los movimientos de los dedos. Por el momento, con gestos del rostro, no estaríamos abarcando esa parte. Otra cosa también que pues hay que acotar es para un determinado caso. En nuestro sistema estamos considerando un entorno o una presentación, donde estemos haciendo una presentación personal. Bueno, ¿qué proponemos? Bueno, nuestra propuesta es una aplicación en un dispositivo móvil. La mayoría de nosotros contamos con un dispositivo así. No como personas en este entorno nos consideramos o nos nombramos oyentes. Nosotros como oyentes hablamos el lenguaje natural. En lenguaje natural podemos expresarnos. Y bueno, del otro lado tenemos a la persona con discapacidad, que en este ambiente se le considera o se le nombra como sordo. Él sí tendría que comunicarse con nosotros pues a través de un lenguaje estándar que puede ser o debe ser el lenguaje de señas mexicano. Entonces, la idea es que yo a través de mi dispositivo pues hable el lenguaje natural, o sea, le pueda decir hola, ¿cómo estás? Yo no sé el lenguaje de señas, yo quiero comunicarme con él. Lo práctico es que un sistema me ayude. Entonces, a través de este sistema, pues yo le digo en audio, hola, ¿cómo estás? Y mi dispositivo, el sistema que desarrollaremos tendrá que pasar este audio a texto y de texto, mediante un avatar, generar que en la pantalla la persona con discapacidad o el sordo vea el avatar que ese es el que le estaría haciendo la seña de lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces él ya reconocería lo que la seña dice y lo que nosotros le estamos queriendo transmitir. Cabe recalcar que, nuevamente, que la persona con alta discapacidad debería de conocer el lenguaje de señas.
en el concreto el mexicano. Entonces, consideraremos en nuestro sistema un módulo para poder conocer el lenguaje de señas, aprender el lenguaje de señas, lo básico y en el contexto que estamos trabajando o hasta donde vayamos abarcando. Por ejemplo, si es en un ambiente de una presentación personal, pues las frases que estén relacionadas, las palabras que estén, el vocabulario que esté relacionado con esa sección, con ese módulo, pues debería de estar ahí en el sistema para que, bueno, la otra persona lo aprenda. O cualquier otra persona que quiera aprender. Hay algunos software, evaluaríamos cuánto de ese software que esté libre, que lo pudiéramos incorporar a nuestro sistema, o bien nosotros desarrollar el módulo y agregarlo. ¿Qué más? Bueno, ya que nosotros dijimos hola, ¿cómo estás? Esperamos, por ejemplo, que la persona con una seña nos conteste. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a través de la cámara del dispositivo, eh, lo ideal sería que fuera con la frontal, pero la parte de atrás normalmente tiene una cámara con mayor resolución. Entonces, sería parte del trabajo que vamos a evaluar con cuál cámara nos quedaríamos para trabajar, si la frontal es suficiente. Y bueno, entonces a través de alguna cámara estaríamos leyendo el video de la seña que él está haciendo. Y bueno, ahora viene de regreso. Ese video se tendría que, o esa seña que él hizo, la tendríamos que regresar al oyente en lenguaje natural. Puede ser bien texto o bien puede ser audio. También ya hay algunos software que nos permiten hacer eso, no pasar de texto a audio, o bien mostrárselo al oyente. Pero pues es un sistema que involucra dos partes. Una es del oyente hacia la persona con la discapacidad y la otra parte que es de la persona con discapacidad ahora al oyente. De aquí para allá en lenguaje natural y de allá para acá en lenguaje de señas. Suena bonito, suena ambicioso, mucho trabajo por hacer. ¿Qué se tiene hecho? Bueno, Rafael Cano es un estudiante egresado de la licenciatura. Él participó en este proyecto cuando hizo su servicio social y bueno, qué mejor que él nos comparta el trabajo que desarrolló. Los dejo con Rafael Cano y adelante. Hola, es un placer estar aquí en esta primera conferencia interdisciplinaria en inteligencia artificial. Mi nombre es Rafael Cano Martínez y les voy a presentar el sistema de traducción de frases en el contexto de una presentación personal a su representación 3D en lenguaje de señas mexicano. Un poco de contexto primero. A todas aquellas personas que tienen una pérdida en la audición se les denomina sordo. La sordera puede tener distinto grado de severidad, habiendo personas que llegan a perder en su totalidad la audición. Esta discapacidad suele suceder al poco tiempo de nacer o con el pasar de los años, cuando las personas se ven expuestas a infecciones, audios muy fuertes, accidentes, entre otras causas. El lenguaje de señas propone un sistema para la comunicación con una persona sorda. Sin embargo, el lenguaje de señas de cualquier idioma no surge de la nada. Por lo regular se parte del idioma nativo del país en el que se esté y con base a los demás diccionarios se genera un lenguaje de señas colombiano, inglés, español, mexicano, portugués, italiano, francés, etc. Cuando una persona es sorda, lo ideal es que desde pequeño se le enseñe el lenguaje de señas. Además, la familia debe esforzarse para aprenderlo para que la persona se pueda comunicar
con los demás compartiendo el mismo sistema de comunicación. Sin embargo, cuando una persona sorda no aprende un lenguaje de señas oficial, por así decirlo, con el paso de los años va generando su propio sistema o lenguaje de señas, permitiendo entenderse con personas de su entorno, siendo este un lenguaje de señas informal, aislado y solo conocido por las personas que lo rodean. El uso de las tecnologías de la información en este ámbito ha sido muy importante, ya que ha permitido el aprendizaje o comunicación de forma más dinámica. Las tecnologías de información se pueden entender como el conjunto de procesos y productos relacionados con el almacenamiento, procesamiento, protección, monitoreo, recuperación y transmisión digitalizada de la información, tanto a nivel electrónico como óptico. Una de las tecnologías más llamativas y atractivas en la actualidad es el modelado y animación en 3D, pudiendo encontrarlas en videojuegos, películas o impresiones. Se modelan muchas cosas en 3D, desde personas, animales, automóviles, casas, ambientes completos, todo lo que uno quiera. Modelar algo sin duda es un gran logro, y darle animación o vida es todavía un logro más. Esta tecnología ha sido utilizada gracias a diversas herramientas que existen para el modelado y animación. Ahora, a la hora de presentar objetos tridimensionales, lo más importante antes es definir cómo representarlos, es conocer cuál es el propósito de su representación. Existen varias aproximaciones diferentes para representar objetos tridimensionales y el uso que se le dé a cada una dependerá de qué se debe emplear en esa representación. Los modelos humanos tridimensionales tienen el papel de un actor virtual. Este es un personaje humano virtual, creado informáticamente, dotado de movimientos y emociones, el cual se puede clasificar en tres tipos dependiendo de su control. El control directo es el personaje se mueve porque está conectado a una persona real, con sensores que captan su movimiento. Avatares con control semiautomático son actores con cierta autonomía, pero su actividad es dirigida por una persona real. Agentes con control autónomo no son controlados por ninguna persona, tienen inteligencia suficiente para funcionar. Ahora, lo que se desea, teniendo en cuenta lo de la inteligencia artificial y el modelado 3D, fue crear un sistema de traducción del lenguaje de señas mexicano a español de forma bilateral. Es decir, que desde una primera parte se traduzca de voz a su representación 3D en lenguaje de señas mexicano y desde una segunda parte hacer el seguimiento de video a texto. En esta primera parte tendremos lo que es una persona oyente dando un mensaje mediante su voz para que nosotros hagamos una extracción de tokens del mensaje. Hacemos una búsqueda de coincidencias de acuerdo a lo que hay en los tokens, creamos una serie de señas de acuerdo a las coincidencias, esto con algoritmos de inteligencia artificial, y le indicamos al modelo el orden y las señas que debe realizar para que la persona sordomuda pueda tener una visualización de lo que se está tratando de dar a conocer en el mensaje. En esta segunda parte de video tracking a texto, lo que tenemos es a la persona sordomuda haciendo una serie de señas que son captadas por la cámara del dispositivo, que nosotros mediante otros algoritmos hacemos la identificación de qué señas están haciendo
creamos lo que es un mensaje de acuerdo a lo que se está haciendo en las señas, para al final mostrar a la persona oyente en pantalla qué mensaje se está dando a conocer, ya sea mediante texto o mediante voz. Lo que se realizó, digamos, para esta primera parte fue una aplicación móvil que representa frases cotidianas en el lenguaje de señas mexicano mediante un modelo 3D humano. ¿Cómo se hizo y cómo nos servirá? Primero, lo que se hizo fue hacer un modelado y animado. Se inició con un storyboard, la creación de un guión o historia, modelado, texturizado, animado, exportación de FBX y finalmente, digamos, al fin, este es el flujo que se siguió para el modelado y animado del modelo. Aquí podemos ver una captura de cómo se va realizando. Tenemos aquí en pantalla del lado izquierdo a un niño, cómo hace la seña y en el modelado se le enseña a cómo tiene que hacer el mismo movimiento. Mediante frames se va haciendo esta animación. En la implementación de la app, lo primero que se hace es el particionamiento de las animaciones en Unity, que fue el software que utilizamos para la creación de la app. Se crean estados que son las representaciones de las señas asignándole un valor numérico. Diseño de interfaces, implementación de las interfaces, implementación de los algoritmos de búsqueda y generación de secuencias y algoritmos para la generación de los movimientos. Aquí podemos ver un listado de señas. Vemos el número del estatus o del estado, que es su representación, los frames del rango en los que está la animación, la descripción de cada estado, o sea, qué seña representa. Y esto es muy importante, ya que al final en algoritmos de inteligencia artificial nosotros no, digamos, no manejamos o no manejaríamos lo que son como tal textos, ¿no? Decirle, pues esta seña es buenas noches, sino que le decimos que tal seña es un valor numérico, es lo que se utiliza al final para hacer los algoritmos. El resultado obtenido es el siguiente. Aquí vemos a un modelo representando la seña de hola, buenos días. Y con eso finalizo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por ser todavía parte de este proyecto. Gracias por la contribución que has hecho al proyecto y que muy probablemente en la medida de tus posibilidades seguirás contribuyendo. Bueno, como pudieron escuchar y observar, pues es un trabajo ya se ha hecho, pero todavía falta más, ¿no? Desde ampliar ese corpus o esas bases de datos con información. Recuerden que ahorita estamos trabajando solamente para un ambiente de una presentación personal, pero pues se puede trabajar para otros ambientes. ¿Requiere trabajo? Sí, y mucho. Entonces, quien quiera involucrarse en el proyecto, en el desarrollo del proyecto, bienvenido. Bueno, a futuro, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos por hacer? Bueno, mucho trabajo. Entre otras cosas, Ulises Cano, estudiante de séptimo semestre, se involucró en este proyecto
proyecto y él ya trabajó en una parte muy significativa, falta agregar más, en la parte del oyente hacia el sordo. Ahora Ulises va a trabajar principalmente en del sordo hacia el oyente. Adelante, Ulises, por favor, compártenos qué es lo que se tiene pensado realizar a futuro. Hola, buenos días. Mi nombre es Ulises Cano Martínez y es un honor estar participando en esta primera conferencia interdisciplinaria de inteligencia artificial. Actualmente soy estudiante de la Universidad de La Cañada, curso el sexto semestre en la licenciatura en informática y participo en la continuación del proyecto de traducción de frases en el contexto de una presentación personal a su representación en 3D del lenguaje de señas mexicano. ¿Qué se pretende realizar a futuro? Uno, como base tenemos que conocer el concepto de video tracking, que es aquel proceso donde podemos localizar un objeto en movimiento a lo largo del tiempo mediante el uso de una cámara. De lo que ya se realizó y de lo que se realizará, podemos dividirlo en tres módulos importantes. El primero sería la conversión de una secuencia de texto a una representación del lenguaje de señas mexicano en 3D. Las últimas dos serían la conversión de video tracking a un texto o a un audio. Por último es la conversión de voz a una representación del lenguaje de señas mexicano en 3D. Bueno, la primera se realizarán las tareas de seguimiento de video y la creación del mensaje de acuerdo a los datos de una seña. Podemos dividirlo en la realización de un seguimiento de video detallado, donde podemos identificar si hay señas existentes en el video procesado, la traducción de todos los datos en texto y si se requiere seguidamente a voz. Y por último, emitir la salida en forma de cadena de texto o de audio. Aquí podemos ver la esquematización de dicho proceso, empezando desde el seguimiento de video hasta la reproducción de la salida en forma de mensaje o de audio. El tercer módulo se compone de dos tareas. La creación de una serie de señas de acuerdo a ciertas coincidencias y la indicación al modelo todas las señas que debe de realizar. Los podemos descomponer en las tareas de convertir el audio en cadena de texto, la identificación de ciertos tokens existentes en la cadena de texto ya convertida, la realización de una búsqueda sustancial de las coincidencias existentes en dicho tokens y determinar en secuencia ordenada todas las señas que se deben realizar con respecto a las coincidencias encontradas. Y por último, reproducir por medio del avatar en 3D todas las señales. Podemos ver la esquematización de dicho proceso, empezando desde la conversión de voz a texto hasta la reproducción de la salida, que sería todos los movimientos del avatar en 3D. Entonces, ¿cómo y dónde podemos aplicar inteligencia artificial? Del video tracking, hay que tomar en cuenta ciertos factores para realizar un buen seguimiento de video. Por ejemplo, existen diversas dificultades para realizar el seguimiento. Una de ellas podría ser el ruido existente en el video, el volumen de iluminación existente,
los cambios brutales en el ambiente o de la posición de dispositivo con el que se está captando el video. Otra cosa sería la representación del objeto, que en este caso buscamos captar un modelo esquelético que asimile la anatomía humana, y la selección de características, que tratamos de mejorar el procesamiento de imágenes. Bueno, así con ayuda de inteligencia artificial podemos identificar, realizar un rastreo y clasificación de diversos elementos o patrones presentes en el video captado, a fin de poder identificar puntos, núcleos o siluetas. En cuanto al reconocimiento de voz o reconocimiento automático del habla, tenemos ciertas ventajas. Por ejemplo, que el, que el reconocimiento de voz ya forma parte como una disciplina de la inteligencia artificial, brindando ciertas ventajas. El dictado automático, soportable para sistemas portátiles. También está pensado para que las personas discapacitadas puedan usar fácilmente un dispositivo móvil o informático. Este, bueno, con ello podemos facilitar la comunicación hablante entre los dispositivos informáticos como computadoras, celulares, entre otros, y los humanos. Así, ¿cuáles podrían ser nuestros posibles resultados? Bueno, como dos primeras metas específicas sería desarrollar un algoritmo que muestre en secuencia de palabras de texto o de voz mediante el seguimiento de un video. El segundo sería desarrollar un algoritmo que muestre la representación de un avatar en 3D mediante una frase de voz. Por último, tenemos la continuación de la implementación de una aplicación móvil que permita la representación de frases del lenguaje de señas mexicano usando un modelo 3D. Ok, muchas gracias, Ulises. Gracias por compartirnos esta parte donde tú te vas a involucrar en el proyecto. Y bueno, para concluir, el proyecto abarca principalmente tres áreas de la inteligencia artificial: algoritmos de aprendizaje, lingüística computacional y visión por computadora. De los algoritmos de aprendizaje vamos a probar desde los algoritmos, bueno, uno de los algoritmos más sencillos, cada vez más cercanos, hasta los más elaborados como redes neuronales o máquinas de vectores de soporte, para poder hacer la identificación de tanto de las palabras como después de las C. Bueno, pero también algo que nos va a ayudar y vamos a probar es modelos ocultos de Markov. Son modelos estadísticos, nos ayudan, es un sistema que nos ayuda a modelar secuencias con parámetros desconocidos, como en el caso, ¿no?, de que nos den una frase. No vamos a estar haciendo emparejamiento. O sea, eso no nos podría ayudar. A lo mejor en un entorno muy controlado, muy pequeño, nos ayuda, pero ya después, para hacer una conversación más fluida, no vamos a poder hacer uso de eso. Necesitamos ir armando la secuencia de las señas que se van a generar en caso del oyente al sordo, y después de la parte de la persona con discapacidad para acá, pues necesitamos volver a reconstruir, a identificar qué señas estaba haciendo. Y entonces es como una secuencia lo que necesitamos, y eso lo hacemos a partir de parámetros observables. Entonces, pues tenemos nuestros algoritmos, tenemos estos modelos que nos van a permitir
a desarrollar las ecuaciones. Y también tenemos el área de la lingüística computacional. Necesitamos hacer un análisis léxico de las palabras, de las señas que van a generarse. Necesitamos hacer análisis sintáctico, por ejemplo, unos árboles sintácticos de las frases. Necesitamos también crear nuestro corpus lingüístico, que será palabras, que serán señas, y por también una parte muy importante, pues, de la visión por computadora, la técnica de seguimiento para que podamos identificar la seña que nos está haciendo la persona con la discapacidad. Bueno, les vuelvo a repetir, un proyecto no a corto plazo, a largo plazo, ambicioso, y por el momento tendríamos que acotar para que podamos pues empezar a hacer nuestros prototipos y nuestras primeras versiones. He tenido la oportunidad de impartir en más de una ocasión cursos como metodología de la investigación, seminario de tesis, en noveno y décimo semestre respectivamente. En estos cursos lo que trato es de motivar a los estudiantes para que se involucren en proyectos de investigación. No les estoy diciendo que estén en concreto, pueden involucrarse cualquiera de los que mis compañeros en alguna otra institución estén desarrollando, para que, porque ustedes es la forma de poderle contribuir o regresar a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por ustedes respecto a su educación. Han tenido la fortuna de que han estudiado con un costo económico muy bajo en el sistema de universidades que nosotros estamos, pues es económico, y además, pues si llegan a tener un tipo de beca, pues todavía es un incentivo económico más. Entonces, eso, ¿de dónde viene todo ese apoyo económico? Pues viene de la contribución de la sociedad. Entonces, una forma de poderle regresar a la sociedad algo es sistemas. Por ejemplo, ayudaría, como sociedad nos ayudaría a ser más inclusiva con este tipo de personas, ¿no? Pero como hay muchos más proyectos en los que ustedes pueden participar, en los que se pueden involucrar y en los que pueden ayudar a la sociedad. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden hacérmela llegar a través del correo electrónico, en lo que pueda apoyarles con gusto. Nuevamente gracias y hasta luego.